Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado explicar los principios del nuevo proceso laboral en nuestro país. El nuevo proceso laboral en nuestro país está regulado por la Ley 29.497. Ley que hará posible que la norma sustantiva laboral sea materializada a través de la norma adjetiva laboral. Es una nueva ley que apareció en nuestro contexto social en aras de buscar potencializar la idoneidad del Poder Judicial en materia de justicia laboral, al ser este un tema eminentemente importante para todos los peruanos. Como todo ordenamiento jurídico, este nuevo proceso laboral, este nuevo proceso del trabajo, tiene inspirado principios que van a iluminar las disposiciones laborales para su mejor desarrollo. En ese sentido debemos de entender como principio aquel valor axiológico que va a tener una función importante dentro del ordenamiento jurídico, pero por otro lado es una piedra angular, es la base de todo ordenamiento jurídico. Como es bien sabido, los principios cumplen una suerte de funciones dentro del ordenamiento jurídico. Tenemos la función informativa del principio. Tenemos la función creativa y tenemos la función interpretativa. Quiere decir que los principios ayudarán al legislador laboral a la creación de nuevas normas, ayudarán al legislador laboral o a todos los operadores del derecho laboral a la interpretación de una norma cuando ésta sea complicada, y también ayudarán en este aspecto informativo normativo. Los principios servirán como alguna fuente supletoria a la norma cuando efectivamente haya un vacío legal. Entonces vemos la importancia de los principios. Ahora, como tenemos una nueva legislación en este sistema laboral, que es el nuevo Código Procesal del Trabajo, este trae una gama de principios que van a iluminar la normativa. En este aspecto aparecen principios importantes como son el principio de oralidad. Me detengo a hablar del principio de oralidad porque el principio de oralidad es la base de los demás principios. El principio de oralidad nos quiere decir que ahora en este nuevo proceso laboral, lo oral primará sobre lo escrito. Ya no estaremos en un sistema inquisitivo donde todo era dilatorio y se manejaba a través de escritos. Si bien es cierto, van a existir escritos, pero no será lo fundamental. Las actuaciones probatorias tendrán que hacerse de manera oral, donde el juez pueda determinar, pueda ver, pueda observar aspectos que el papel escrito no revela. En ese sentido, este principio busca más que todo la actuación oral. Gran reto para todos los que estamos en esta rama. El otro aspecto que tenemos es la concentración. ¿A qué se refiere la concentración? Este principio de concentración alude que debería de hacerse un conjunto de actuaciones, un conjunto de actos procesales en ciertas actuaciones jurisdiccionales. O sea, tiene que haber un mayor de actos procesales en una actuación jurisdiccional. Esto es, de repente, si queremos hacer diferentes diligencias de oficio en diferentes etapas, esto va a generar que el plazo se alargue. Pero ¿qué pasa si en una audiencia hacemos bastantes actos procesales del proceso? En una sola audiencia, en una sola actuación judicial. Haríamos pues que los plazos se cumplan y puedan generar los fines que se buscan. Entonces es bien importante la vinculación de la oralidad con la concentración. Más que todo, eso es la concentración. El otro aspecto que tenemos aquí presente es el principio de inmediación. Este principio de inmediación, muy importante, señala que el juez tiene que tener vinculación directa con las partes, pero de manera que el proceso lo permita así. Quiere decir que el juez tendrá que tener vinculación con las partes al momento de la interposición de la demanda.
tendrá que tener vinculación con las partes al momento de la calificación de los medios probatorios y al momento de la expedición de la sentencia. Por lo menos que las partes conozcan quién fue el juez que dictó la sentencia. Aspecto importante en este nuevo Código Procesal del Trabajo. El otro aspecto que también es importante recalcar es el principio de economía procesal. Este principio de economía procesal nos dice que debemos nosotros de optimizar los recursos, ya sea humanos o materiales, en aras de buscar un proceso. Lo que busca es que las partes y el Poder Judicial no gasten, optimicen recursos, y esto a través de la duración de plazos cortos. Tenemos el principio de, fue economía procesal, ahora el principio de veracidad procesal. Quiere decir, es la conducta de las partes dentro del proceso. Y esta ley ha facultado al juez a imponer sanciones, como si es que determina o detecta la temeridad o la mala fe en la dilación del proceso. Típica argucia jurídica que se suele realizar. Y el principio importantísimo, base de todo nuestro ordenamiento jurídico a nivel procesal, el aspecto importante en el cual dice que el Poder Judicial no resuelve casos a la brevedad posible es el de celeridad. Este podrá funcionar siempre y cuando todos caminen de la mano. Este principio de celeridad busca cumplir con los plazos establecidos por la norma. Tampoco no puede ser que el juez se aleje de los plazos de la norma y no cumpla, sino busca que el proceso camine, que cumpla con la finalidad para el cual fue creado por el legislador, que cumpla con su finalidad teleológica. Ese es el proceso de celeridad. Y este nuevo Código Procesal del Trabajo nos trae plazos cortos. A diferencia de la otra norma, donde un proceso podía durar hasta 3 años, aquí puede durar 1 año y medio, por no exagerar. Bueno, estos son los principios. Ya hablamos de las funciones y queda hablar de las experiencias internacionales que he tomado en bien en considerar. Este sistema laboral del trabajo, donde prima la oralidad, está revolucionando el mundo. En ese sentido he tomado 4 aspectos al país de legislaciones relacionadas, como el país de Chile, como el país de México, como el país de Venezuela y como el país de Costa Rica, en el cual se ha implementado la oralidad. Claro que con diferentes matices, pero todos en su normativa establecen que debe de primar lo oral. Porque el oral concatena todos estos principios. Los principios también, al igual que la norma, están sistematizados y trabajan conjuntamente, no son aislados. Son valores axiológicos de un ordenamiento jurídico. Entonces, nuestro país, al igual que los demás países mencionados en la experiencia internacional, están ayudando, pues, ¿no? O están cumpliendo, por lo menos, la expectativa. Y todo esto con el fin de buscar dar una justicia laboral idónea, adecuada, donde se proteja al trabajador, donde se respete los derechos fundamentales del trabajo. Pero bueno, haciendo un pequeño colofón en este punto, todo esto de nada sirve si es que no es aplicado a la realidad. Esto sería una abstracción jurídica, sería una simple teorización si es que no vamos al plano de la praxis judicial. Al plano de la práctica judicial, donde encontramos un expediente voluminoso, donde encontramos una ley procesal del trabajo, con ciertos principios, y veamos si es que se aplica en la praxis judicial. Porque después de todo, nosotros no hacemos juicios leyendo libros de una u otra manera. La parte no hace juicios a través de exposiciones. La parte hace un juicio o ingresa a un proceso a través de actuaciones procesales. Y esto se da en la vida real. El gran reto que tenemos, esos principios se cumplirán en la realidad, porque teóricamente, wow, no, nos generan, pues no, que, o sea, se pueden cumplir y por eso se han implementado. Pero en la praxis judicial, la pregunta del millón es: ¿qué retos enfrenta el Poder Judicial para hacer cumplir estos aspectos? Con referencia a la oralidad, nos damos cuenta que, si bien es cierto, se reconoce que las actuaciones sean orales, pero hay juzgados del trabajo
donde efectivamente se hace una declaración de parte oral, pero el asistente jurisdiccional está tipeando. Entonces, de nada sirve hacer una exposición oral en una determinada faceta del proceso si es que de pronto va a terminar en un documento. Lo que aquí se quiere es que no termine en un documento y que el oral prime sobre lo escrito. Y esto nos trae las puertas de qué herramientas tecnológicas, cámaras, equipos multimedia, aspectos con el cual lastimosamente el Poder Judicial no cuenta. Y lo digo con experiencia propia, el aspecto con el cual no cuenta el Poder Judicial porque no tiene logística adecuada. Concentración, aspectos donde el juez tiene que tener vinculación. Este principio solo podría decirse que se da cuando el juez da entrevista a las partes. Porque al momento de la calificación de la demanda y al momento de la sentencia no hay aspectos o no se cita por lo menos a las partes en la práctica judicial. Muy alejada, pues, ¿no?, de la norma procesal. En este sentido sería muy importante hacer un hincapié en este aspecto del principio de concentración. El principio de inmediación, importante que el juez tenga una cierta vinculación. El tema es que a veces podría haber aspectos relacionados en el cual el juez, si bien es cierto, conoce el derecho, jura novit curia, pero no necesariamente el juez sea quien realice los actos procesales. Todos sabemos que el juez reparte sus funciones con el asistente de juez. Y bajo ese contexto, el juez no será el único llamado a resolver este caso. Muchas veces, el asistente de juez hace algunas funciones. Bajo ese punto de vista tenemos la veracidad procesal que nos va a llevar, pues, ¿no?, aspectos importantes como el desenvolvimiento del mismo proceso en el cual, pues, ¿no?, las partes tendrán que trabajar o estar desarrolladas con la buena fe. Y este aspecto tendría que implementarse a través de hacer efectivas las sanciones que el juez pueda brindar o establecer cuando determine temeridad. La economía procesal. Es cierto que se busca economizar, pero lo cierto es que si buscamos economizar este aspecto, tendríamos que cumplir con los plazos. Y si cumplimos con los plazos, nos va a llevar a la celeridad. No puede haber una justicia rápida cuando hay ausencia de logística, cuando hay ausencia de personal, cuando hay ausencia de bastantes aspectos a nivel de la jurisdicción. Entonces, si buscamos celeridad, si buscamos oralidad, inmediación y el cumplimiento de todos los principios, el Poder Judicial tendrá que modernizarse, el Poder Judicial tendrá que capacitar a su personal, el Poder Judicial tendrá que poner énfasis en la aplicación de la nueva ley procesal del trabajo. Solo así podemos encontrar y podríamos alcanzar el fin anhelado de la justicia social. Una justicia social que parte del derecho procesal laboral. Eso fue todo, compañeros, en relación a los principios. Gracias.